Hola mi querida gente, te saluda Isha García, esperando como siempre que te encuentres muy bien. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional para ser parte de la Sedena, así como la invitación que le hizo el aprendiz de dictador de López Obrador a Evo Morales y a la hija del Che Guevara. Todo por acá por Soy Comunicólogo. Hoy me siento bastante, como decimos aquí en México, achicopalada, ya que el tema para mí de militarización me pega muy de cerca por razones lógicas. Venezuela, siendo un país dictatorial, lo que más prevaleció fue el dominio militar, más que Hugo Chávez era militar. México militarizada, ¿qué significa esto? No les voy a explicar los aspectos técnicos ni cuáles reformas fueron las cambiadas, no. Me voy a irme para lo más sencillito. La diferencia principal entre lo que es un guardia nacional o la función principal de un guardia nacional y la función principal de un militar o de las Fuerzas Armadas de México. Un guardia nacional o la Guardia Nacional, la función principal es velar por la seguridad de la ciudadanía. La función principal del ejército mexicano es velar por la seguridad nacional, es decir, en caso de guerra, invasión o algunos actos bélicos que nuestro país pueda enfrentar. Son dos organizaciones totalmente distintas, que es incongruente unirlas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción, de esta unión? La ciudadanía queda a mano de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas aquellas protestas que querramos hacer, marcha, levantamiento social que es válido en cualquier país democrático, en contra del gobierno nacional, ahora van a estar monitoreadas y bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada. Es decir, que fácilmente López Obrador puede decir en una de las marchas que podamos hacer en su contra que estamos generando un riesgo a la soberanía del país o a su gobierno, y ese es motivo suficiente para que nos saquen a la Guardia Nacional, que ahora pertenece a la Sedena, y arremeta contra el pueblo de las maneras que ellos solamente la saben hacer, por la agresividad, con bomba lacrimógena, con bala de plástico como son los perdigones, o con lo que en mi país se llama ballena, que son las tanquetas de agua. Así de crudo y de claro y con toda la responsabilidad se lo digo, porque lamentablemente eso es la militarización que llegamos hoy a través de la aprobación de esta reforma. Esto se los tengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Tengo 3 años naturalizada mexicana y son los 3 años que tengo alzando mi voz de manera legal en contra de la agenda castrochavista que veo que día a día avanza en México. El dolor y la tristeza que me da es ver que no ha sido tan contundente mi testimonio como para hacerte reflexionar y para hacerte actuar. De ser así, hoy no estuviera aprobada dicha reforma. Mexicano, estamos perdiendo la democracia en México y muchos aún no lo creen. Militarizar al país es arremeter contra la democracia y contra la ciudadanía. Espero que este tema lo reflexiones, lo analices y ojalá que podamos tener esa masa crítica, que ahora va a ser más difícil conseguirla. Porque si antes se tenía temor a marchar, si antes se tenía temor a salir a las calles, imagínense ahora que tenemos el riesgo de ser arrestado, agredido por esa Guardia Nacional que ahora pertenece a la Sedena, que bajo la ley va a tener toda la autoridad para hacerlo, siempre y cuando digan que es por actos que atentan contra el gobierno o contra la soberanía de México. Y López Obrador es capaz de eso
y de muchísimo más. Él y su combo de arrastrados de la 4T. Y aliados, porque también hay que sumar el PRI, ¿no? Fue uno de los que apoyó para que esta reforma fuera aprobada. Pero eso ya es otro tema. Otro punto que quiero tocar es la independencia de México, la celebración de la independencia de México. El año pasado recordemos que tuvo aquí el asesino de Canel. Este año, como cosa extraña, no sé por qué no lo invitó, pero invitó a otro narcodictador como lo es Evo Morales y a la hija del Che Guevara. Así como lo escuchan, la hija del asesino sanguinario, sangriento, mano derecha de Fidel Castro para ejecutar a todos aquellos que opinaban distinto a él, del Che Guevara, hija del Che Guevara. Mexicano, ¿de verdad no te das cuenta? ¿Qué presidente demócrata el día de la independencia invita a dictadores? ¿Qué presidente demócrata el día de la independencia de un país invita a actores que han dejado su país arruinados en la miseria, en el hambre, en el olvido y en lo peor que puede pasarle a un ser humano, que es perder la democracia, la libertad y por ende la dignidad? Me siento muy movida porque el tema militar me afecta. El tema comunista me afecta porque viví 17 años esta desgracia en mi natal Venezuela. Ahora soy mexicana por naturalización y tengo un compromiso moral con esta tierra. Pero tengo un límite, mexicanos. Estoy luchando contigo, estoy dando la cara por esta tierra que le debo tanto. Pero si tú, mexicano que naciste en esta patria, no quieres defenderla, lamentablemente te tocará a ti y a tu generación pagar las consecuencias de tu apatía, de tu poca participación y peor aún, de tu incredulidad. Tienes a tu hermana México-venezolana que te está alertando. Tienes a tu hermana México-venezolana que con mucho orgullo y humildad está luchando contigo. Pero necesitamos organizarnos para defender la patria. Mi llamado es de unión, mi llamado no es de odio. Sí, detesto a los comunistas, sí detesto a estos sistemas, porque el daño que nos han hecho a millones de personas, venezolanos, cubanos, bolivianos y nicaragüenses, es abismal. Pero la única forma que tenemos de contrarrestar es uniéndonos todos los mexicanos, al menos aquí en México. Ya luché 17 años en mi país, no lo logré. Tengo esperanza que acá con ustedes sí lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque en Venezuela reaccionamos tarde. Por eso fue que no lo logré y en aquella época era mucho más joven, 22 años más joven. Hoy estoy acá en México, me tocó de nuevo vivir esta experiencia. Por eso te pido, mexicano, que vamos a unirnos para luchar en el tiempo que nos queda para evitar que la agenda castrochavista siga avanzando en nuestro hermoso país. Gracias.